noches, ¿cómo les va? Bueno, no saben la alegría y el placer que me da volver a presentar este curso que les cuento un poco la historia. Van a ver que dice 12º curso de actualización y 11º curso de integración de imagen cardíaca. Lo que pasa es que antes eran dos cursos. Pre-pandemia dábamos uno anual todos los miércoles a las 7 de la mañana y que era presencial, por supuesto. Y luego comenzamos también paralelamente a hacer uno todos los años internacional, que es el que hacemos en Rosa Negra. Después de la pandemia todo cambió, como todos sabemos, entonces hemos unificado este año el curso de actualización, que es el que hacemos virtual de aquí hasta septiembre, y el curso de integración de imagen cardíaca, que tiene que ser sí o sí presencial, y lo hacemos en el Howard Johnson de Chascomús, gracias a la gente de Tecnoimagen que nos acompaña otro año más, que será entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre. No tenemos la fecha exacta porque queremos que estén todos los speakers que queremos que estén, y como todavía hay algunos cursos que andan por ahí, vamos a dar la fecha exacta más adelante. Pero recuerden entonces que para mediados o para fines de septiembre vamos a tener la chance de estar todos juntos, lo que puedan. Por supuesto, los que están muy lejos, veremos si lo podemos dar en vivo, como hicimos alguna vez, por la página de alguna de las sociedades científicas en la cual estamos, y estar juntos entonces en Chascomús, como hicimos en Rosa Negra, pero ahora a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Bien, terminando con esta introducción y con los avisos parroquiales, presento entonces a los que me acompañan, como el año pasado, que son los coordinadores del curso, la doctora Analía Gamarra. Buenas noches, Analía. Hola Martín, un placer estar nuevamente este año con ustedes y un placer que la clase inaugural sea del doctor Lowenstein. Sí, todavía no lo hemos presentado. Bueno, el doctor Martín Fernández, actual coordinador de unidad coronaria y de imagen cardíaca del Sanatorio de la Trinidad en Internación. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Bueno, nada, muy agradecido de estar acompañándote otra vez este año en este curso que es maravilloso y nada, que hay que disfrutarlo. Bien. Y nuestro querido amigo Mauro Díaz Rengifo, que siempre nos acompaña y está en todo con nosotros. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo está? Acá contento de seguir participar nuevamente en el Bien, curso. ellos tres son la camada nueva de jóvenes médicos que nos van a preceder en este curso precisamente, y van a seguir con esta herencia seguro cuando ya las canas ya nos tapen totalmente y el cerebro y estemos un poquito de costado. Pero ellos son el futuro de la imagen cardíaca, por lo menos en nuestros grupos, además de, por supuesto, de muchos más. Ahora sí, 3 minutos de presentación. Antes de quiero agradecer, antes de agradecer a Susana McKeon también, que nos ayuda muchísimo en todo lo que es la promoción y difusión de este curso. Lorena Cid también, que nos ayuda mucho en todo esto, todo lo que es difusión. Y por supuesto a Ethel, a Corina y a toda la gente de Tecnoimagen que nos acompaña aquí. También tenemos el auspicio del Centro de Prevención y Diagnóstico Cardiovascular Pilar. El Centro de Prevención y Diagnóstico Cardiovascular es un centro que estoy junto con la doctora Micaela Mirada ahí, poniendo un pie en la zona de Pilar. Así que no se auspicia porque, como soy yo, el auspicio soy yo. Así que, ¿para qué vamos a estar diciendo otra cosa? Bueno, ahora sí. 4 minutos de presentación y vamos a presentar a nuestro invitado estrella. El doctor Jorge Lowenstein. Ustedes saben que no necesita presentación, no le voy a decir quién es, ni mucho menos, pero es imposible que no esté a mi lado en cuanto evento, locura o lo que sea se me ocurra. Y siempre que le pregunto, Jorge, ¿qué te parece que hagamos? Aunque sea decirle tirarnos en paracaídas para ver, siempre me dice, vos dale para adelante. Desde hace más de 12 años que me está diciendo, vos dale para adelante. Así que, como me dijo, vos dale para adelante, obviamente tiene que ser él el que dé la clase inaugural y sobre todo con el tema que nos va a dar, que yo se los digo exactamente, para mí es Secretos de Jorge, pero le pusimos un nombre un poquitito, él se lo puso, porque yo no podría decirle viejo, los mejores consejos de un viejo ecocardiografista.
Así que, Jorge, te voy a dejar estos 45, 50 del tiempo que vos quieras para que nos deleites con tu experiencia y que nos cuentes tus secretos como, te diría, senior ecocardiografista. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a compartir la pantalla, si me ayudan. Las primeras palabras de agradecimiento a Martín, por supuesto, desearle el mayor de los éxitos en este curso que seguramente ya está descontado por la cantidad de participantes que veo, a los coordinadores Martín, Mauro, Analía, a la Secretaría Técnica y fundamentalmente a Tecnoimágenes por darnos el auspicio. Es un placer compartir con todos ustedes. Vi que de toda Latinoamérica reconocí a muchos amigos, así que un abrazo virtual. Voy a hablar, realmente no es una clase, es apenas un diálogo, una charla entre amigos, de lo que hemos denominado los mejores consejos de un viejo ecocardiografista, con un subtítulo, Los 10 Mandamientos. Habrán escuchado muchos de estas cuestiones o consejos, si quieren llamarlo, que permanentemente insisto, especialmente los que trabajan conmigo, saben de lo que estamos hablando y lo que voy a compartir con ustedes. El paso de los años lo que hizo fundamentalmente fue platinar mi nuca y me hizo un experto. ¿Un experto en qué? Un experto en errores, fundamentalmente en errores. Y si experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores, esto es bien conocido, esta frase, lo más importante es precisamente aprender de los errores y hacer de los mismos una lección. Tratar de no cometer el mismo error, analizar dónde estuvo nuestra falla, si es posible reconocerla, en general sí, y tratar de que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Así que he aprendido y sigo cometiendo errores, pero la idea es fundamentalmente de cometer la menor cantidad de errores posibles. Sabemos que la experiencia no puede transmitirse, pero sí se pueden enseñar los mejores caminos. Decía Marx, aprende los errores de los demás porque no vivirás bastante para cometerlos todos. Y esto también es una frase que muchas veces repito, que sabio es aquel que aprende de los errores de los demás. Por supuesto que hay que aprender de los propios, pero se puede considerar una persona sabia cuando reconoce los errores ajenos y trata de no reproducirlos. Bueno, vamos a recorrer este camino sabiendo que todos somos aprendices, no hay verdades absolutas. Repetimos, como nos enseñó Osler, que la medicina es una ciencia de las incertidumbres, el arte de las probabilidades, la técnica del tiempo. Todo cambia en medicina. Y somos falibles. Tenemos que reconocer que somos falibles. Esta historia que les voy a contar comienza en Wadi Musa. No sé si muchos conocen dónde queda, allá perdido en Jordania, muy cerca de Petra. Wadi quiere decir valle y Musa viene de Moisés. Es el valle de Moisés. Y tuvimos la oportunidad de recorrerlo hace algunos años con el doctor Espina. Y bueno, yo me separé un poco del grupo, ya era casi el anochecer y me encontré con esta zarza ardiendo, sigilosamente, con bastante temor, me acerqué y vi un templo. Y vi un templo y reconocí algunos dioses, que ustedes también
podrán reconocerlos. Y estos dioses, o diosas mejor dicho, que son realmente verdaderas diosas, me entregaron unas tablas que eran los 10 mandamientos ecocardiográficos, que son los que voy a compartir con ustedes. Cada uno de ellos le vamos a dar un cierto tiempo, los primeros son un poco más largos y después vamos a agilizar la clase. El primer consejo el primer mandamiento era ponerle pasión al trabajo. Indudablemente todos ustedes saben lo que es la pasión, es padecer, que puede ser sufrir o sentir. Pero es una emoción definida, un sentimiento muy fuerte, que puede ser hacia una persona, a un tema, una idea o un objeto. Se caracteriza por la intensidad, es una emoción desbordante, y como les decía, es sentir gozos y sombras, penas y alegrías. Entonces centramos nuestros afectos, actividad y esfuerzos, y con un gran contenido emocional, cuando elegimos estas cosas importantes en la vida, y que en general provocan, por supuesto, placer al hacerse. Persisten en el tiempo para siempre porque es una elección que ha sido racional. Esa es la pasión. Todos ustedes saben qué es el eco. No voy a contar la historia de la ninfa, lo he contado muchas veces y no se asusten, no voy a repetirla, pero todos saben de dónde viene la palabra eco. Pero el apasionamiento no todos lo conocen y realmente es importante que podamos tener en nuestro trabajo esta dosis de apasionamiento en lo que hacemos. El verdadero motor de la ecocardiografía, todos pueden pensar que es el equipo. Indudablemente lo es y es muy importante con el equipo que trabajamos, pero nosotros, el ecocardiografista, la garra, la fuerza, la emoción que le pone, las ganas, es también sumamente trascendente. Ustedes saben quién es Steve Jobs, en aquel que desarrolló Apple, y en su célebre discurso antes de fallecer, dijo: la única forma de encontrar un buen trabajo es amar lo que uno hace. Y a mí me pasó esto, porque no voy a contar la historia personal, pero fui cardiólogo casi de casualidad, porque era clínico y trabajaba en una terapia y tenía que ir más a fondo en conocer al corazón. Y después me hice también, por cosas de la vida, ecocardiografista, y hace 30 años que estoy haciendo ecocardiografía cuando jamás pensé que iba a ser ecocardiografista, y este es mi trabajo principal. Pero siempre traté de cualquier situación en la cual me encontraba, ponerle precisamente toda la pasión y sentir como una cuestión muy importante en nuestra vida lo que uno está haciendo. El segundo consejo que me dieron las diosas y los dioses fueron lo único imposible es lo que no se intenta. Y esto es bastante común, uno dice, obtener algunos ejemplos, la presión pulmonar en reposo. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Pero cuando uno realmente le pone pasión, puede encontrar un flujo muy chiquito en la tricúspide y muchas veces obtener la presión pulmonar por alguna otra vista. Lo mismo que en el esfuerzo, es imposible durante un ecoestrés obtener la presión pulmonar. En nuestra experiencia, en un 60% se puede obtener las cifras de presión pulmonar durante el ejercicio, especialmente si uno hace el ejercicio, el estrés con camilla supina. Lo único que, bueno, hay que tener ganas de hacerlo, a veces no es fácil. Determinar la reserva coronaria para algunos es algo imposible. Y tengan la absoluta seguridad que si yo lo puedo hacer, todos lo pueden hacer. No tengo ninguna habilidad especial, salvo la perseverancia tal vez en lo que haga, pero ninguna habilidad. Sin embargo, ya desde hace 20 años,
Determinamos que la reserva coronaria con dipiridamol se puede obtener en el 95% y con dobutamina en una cifra muy importante, prácticamente sin diferencia. Y la reserva Jorge, coronaria... Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Está congelada la imagen y quedó ponerle pasión al trabajo. No, pero me dijiste tarde. ¿Quedó Sí, congelado? sí. A Tengo que ver, volver atrás sí. entonces a ver si... eh, bueno, qué macana. Eh, a ver, ¿se ve esto? Esta sí la veo, sí, sí. Bueno, bueno, ahí nos quedamos un poco en el apasionamiento que no todos reconocen qué es lo que es, y les hablaba que la pasión, y le hablaba a Steve Jobs, que hay que amar cualquier trabajo que uno haga y entonces deja de ser un trabajo. Después le decía, ¿ya está corriendo? Está perfecto. Lo único imposible, lo que no se intenta, y les hablaba que parece difícil obtener la presión pulmonar durante el ejercicio, y con la camilla supina se puede obtener en el 60%, que todo es cuestión de la garra, la fuerza, las ganas que uno le ponga. Y les hablaba de la reserva coronaria y les decía que algo que puedo realizar personalmente, todo lo pueden repetir. Y la recomendación es que hagan reserva coronaria, porque ya desde el año 2000 estamos insistiendo en que la reserva coronaria es fundamental en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad coronaria y en muchas enfermedades más allá de la cardiopatía isquémica. Y recientemente el grupo ha publicado 3.410 pacientes donde la reserva coronaria ha sido factible y ha dado información adicional. Y Valentín Fuster, el gran Valentín Fuster, dice que hay que volver al futuro y que esto que ya se hacía, seguramente no conocía nuestros trabajos de hace 20 años, más de 20 años, que esto está volviendo a los Estados Unidos. Decía, y si vuelve a los Estados Unidos, esto quiere decir que se va a empezar a hacer más, aunque puede haber algunos problemas, por supuesto, de tipo económico en cuanto a recibir esta información. Pero quiero compartir este metaanálisis que habla lo que nosotros insistimos durante más de 20 años. Y en este metaanálisis de 60.000 pacientes, la mitad de ellos haciendo la reserva coronaria con eco, se ve que el hazard ratio, o sea, el riesgo de mortalidad cuando la reserva coronaria es baja, independientemente de la causa, aumenta 3,78 el riesgo de mortalidad y 3,45 aumenta el riesgo de tener eventos en la evolución. Así que, ¿cuál técnica, cuál herramienta da tanta información? Así que invito a todos a que traten de ver los flujos coronarios y de hacer reserva coronaria. Sé que hay problemas, sé que es una cuestión de equipamiento tal vez, de seteo de los equipos, pero uno puede ir ensayando y ver los flujos en cualquier paciente, especialmente cuando es joven o en los niños, que se ve siempre. Teníamos una limitación, el ejercicio. Bueno, ahora vemos que se puede hacer durante el ejercicio en camilla supina y obtenemos una buena factibilidad, porque hemos aprendido que no es necesario llegar a una frecuencia cardíaca submáxima. Ya con 100, 110 de frecuencia cardíaca vemos que se duplica la velocidad del flujo y entonces si es más de 2, eso es normal. Entonces estamos haciendo también con ejercicio, que era una gran limitación. Y esto lo hemos aprendido prácticamente en el último año. Y ver los tres territorios, estos sí se necesitan fármacos, especialmente dipiridamol, es muy difícil ver los tres territorios y hacer la reserva si no es con vasodilatadores, lo hacemos en un 50% de los pacientes. O sea, nada es imposible
para un ecocardiografista que le ponga pasión. No creer en algunas falsedades. Bueno, estas falsedades son 5, las voy a pasar más o menos rápido. Considerar que el modo M está muerto, para algunos no existe el modo M. Creer que el tacto de salida es redondo y que el volumen de expulsión se puede medir sin errores. Pensar que el PISA es un método exacto. Evaluar solo los trastornos contráctiles durante el ecoestrés. Creer que el strain longitudinal puede predecir enfermedad coronaria multivaso. Vamos muy rápidamente a repasar todo esto que yo creo, y podemos discutirlo, que son falsedades. Ninguna de estas está apoyado por una verdad o por una evidencia, que indudablemente la experiencia de cada uno es la que vale. Eso después lo vamos a repetir, y no lo que uno puede leer o presentar en los trials. El modo M, por la alta resolución temporal, no hay ninguna técnica, ni resonancia, ni tomografía, ni angiografía que tenga la resolución temporal que pueda tener el modo M. Entonces, para ver un miocardio desincronizado, si el septum todavía se mueve, no es muy difícil ver si está desincronizado o no. Es muy fácil ver durante una isquemia aguda qué es lo que pasa entre dos paredes opuestas. Este es un médico que ingresó para hacerse un ecoestrés, pero en ese momento tenía un Angor, y vean ustedes cómo el septum se hizo tardío en su deformación, y eso es lo que decimos siempre. La isquemia es un fenómeno que empieza siendo temporal y no espacial, y como con un simple nitrito todo se normaliza, no hace falta hacer el ecoestrés, fue directamente a coronariografía y tener la lesión severa de la descendente anterior. Por supuesto, y muy rápido, el modo M que usábamos hace muchos años nos permitió detectar el movimiento anterior sistólico, con maniobras de Valsalva y sin Valsalva, ver el cierre mesosistólico de la válvula mitral, de la válvula aórtica, perdón. Esto era realmente sencillo. Reconocer las presiones aumentadas con la onda B, el cierre precoz de la válvula mitral en insuficiencia aórtica aguda severa, el prolapso. Por supuesto, todo esto hoy es reemplazado, pero no ha perdido vigencia, y muchas veces estas herramientas ayudan al diagnóstico. O sea, el modo M se puede utilizar para diagnosticar hipertensión pulmonar, ausencia de onda A y el cierre mesosistólico, y múltiples ejemplos en el bloqueo de rama izquierda, las diferentes patentes de cómo se mueve el septum, en la pericarditis constrictiva, el mismo septum nos va a dar idea de cómo se está desplazando, moviendo con ese movimiento posterior abrupto en la diástole temprana, diferentes grados de colapso en derrames del ventrículo derecho, en derrames pericárdicos. Bueno, todo esto dicho por el padre de la ecocardiografía, o bueno, el resurrector, si llamamos a Harvey Feigelbaum. El padre no fue el padre es Edler, por supuesto, Inge Edler. El comportamiento respiratorio de la vena cava. O sea, el modo M tiene vigencia. Y cuando hay mala ventana, o muchas veces cuando existen dudas, el estudio del MAPSE, el estudio del TAPSE, que nadie deja de hacer, lo importante es saber en qué momento hay que hacerlo, en qué pacientes, y saber las limitaciones y las ventajas que tiene estos métodos. El TAPSE se usa demasiado poco, a mi criterio. Nosotros también muchas veces nos olvidamos de utilizarlo. Y miren ustedes cómo se puede aproximar al valor del strain longitudinal global con dos informaciones, sabiendo cuánto es el MAPSE del septum, cuánto es el MAPSE de la pared lateral de la válvula mitral, hacer un promedio de los dos, conocer el diámetro diastólico máximo del ventrículo izquierdo, y entonces, dividiendo el promedio del MAPSE, que en este paciente era 1.8 centímetros,
sobre 11.2, que era el diámetro diastólico, y multiplicando por 100, nos da el strain longitudinal global. Por supuesto, es solamente una idea, es una aproximación, tiene sus limitaciones, no es segmentario para nada, pero una cuestión simple que puede reemplazar, y dicho por quien sabe de Stoilen, de Strain más que nadie. Y esto lo hemos hecho, el doctor Amor lo hace de rutina y realmente tiene un buen rendimiento. Entonces vamos a repasar otros mitos, otras creencias que son falsedades. Por ejemplo, medir el volumen de expulsión o por la fórmula de continuidad determinar el área valvular aórtico. Y de esto les ha hablado muchísimo el doctor Lombardero ya, así que no voy a insistir, pero nosotros estamos midiendo entonces el diámetro anteroposterior. No estamos es muy difícil medir, determinar, estimamos el área, pero no la medimos. Y como la morfología no es circular, ¿no es cierto? Estamos midiendo en general un valor menor al que corresponde. Eso en la práctica diaria tenemos que saberlo. Entonces, conociendo este error de cálculo, sabemos que es mejor hacerlo con el 3D, porque la subestimación de esta área puede llegar a ser al 17%, según nos enseñó Martín. Entonces surge como alternativa, si queremos conocer bien el área, hacerlo por técnica de 3D. Por lo menos conocer cuál es la limitación que tiene. Hay gente que cree en el PISA, otros que no lo creen, pero independientemente tenemos que saber si hacemos PISA qué es lo que estamos midiendo, ¿no es cierto? La zona proximal de convergencia, si midimos el área del orificio regurgitante efectiva, el volumen regurgitante. No vamos a entrar en las cuestiones técnicas de cómo lo medimos, porque esto ya se ha explicado y casi todos ustedes saben y deben practicarlo. El principio hidráulico de que el patrón de flujo de la sangre al aproximarse a un orificio circular forma una serie de capas concéntricas de isovelocidad creciente y superficie decreciente. O sea, debe tener un orificio circular para que esta técnica funcione. Y en realidad, para calcular el ORE de acuerdo a las fórmulas, nos enseñó Martín Lombardero, por lo menos yo lo aprendí así, que es muy raro encontrar un orificio circular. Este es el único caso que describe Martín, que era una perforación. En general, es o una hemisferia alargada, o aplastada, o elipsoide. Entonces, tenemos que saber que el PISA tiene errores y que muchas veces no nos sirve como única medida para determinar la severidad de una insuficiencia mitral. Es una determinación más y si uno tiene mucha experiencia puede hacerlo y sacar sus propias conclusiones. Pero tenemos que saber las fortalezas y limitaciones que cada técnica tiene. Muchos creen que hacer ecoestrés es ver los trastornos contráctiles. E indudablemente es lo más duro. Pero el ecoestrés tiene 6 caras, por lo menos 4, en las cuales debemos determinar, además de los trastornos contráctiles, la reserva coronaria, la reserva contráctil y la reserva diastólica. Eso es parte del ecoestrés, porque cada vez tenemos menos estudios con isquemia positiva. Entonces es importante durante el ecoestrés hacerlo de acuerdo al arte. Y hoy ese arte es un abecedario que no termina nunca, en el cual hay que determinar las asinergias, A, las líneas B, la reserva contráctil, con el Doppler la reserva coronaria, determinar la reserva cronotrópica,
cuánto aumenta la frecuencia cardíaca durante el apremio, la función diastólica y, por qué no, hacerle también el strain. Así que el estado del arte es mucho más complejo. Otro de las creencias es que el strain en reposo nos puede decir si el paciente es coronario o no, o nos puede determinar cuál va a ser el resultado del ecoestrés cuando no hay trastornos contráctiles en el análisis visual. Y esto hay mucha bibliografía que nos habla de que el strain longitudinal en reposo nos da la pista que el paciente es coronario. Y hay múltiples publicaciones en revistas muy importantes que dice que, por ejemplo, ningún paciente de 3 vasos tuvo strain 2D normal y que el corte es 17.9 y que el método es más sensible que el análisis visual. Esto es verdad, es más sensible que... Pero si uno hace una estadística, después podemos hablar sobre las mentiras de la estadística, podemos ver que el coronario tiene un strain, si analizamos 1000 pacientes o 100, tiene un strain más bajo que el paciente no coronario. Pero en el paciente individual no nos sirve esto. Y entonces existe otra bibliografía importante que podemos analizar. Ay, no me avanza. Sí, te quería preguntar mientras estás poniendo esto, del modo M, me pareció fantástico lo que mostraste, pero ahora viste que los equipos traen un modo M que lo llaman virtual, algunos bueno, lo llaman X, no importa el nombre, que vos lo podés correr y poner donde quieras, que no tiene la misma resolución, me parece. Estoy Eh, trabajando con eso, porque eso podría ser interesante, por ejemplo, para medir algo en el máximo esfuerzo o medir motilidad parietal en lados no tradicionales, digamos, ¿no? por supuesto. Modo M atómico, gracias, Sebastián. Modo M Sí, anatómico es como, se llama virtual o anatómico. sí, Se llama virtual o anatómico. Es una vieja herramienta y en realidad necesita una buena ventana 2D. ¿Por qué? Porque esa resolución temporal de 1 milisegundo se transforma en 16 milisegundos porque se basa en el eco 2D. Ya no lo hace desde en forma activa, online, sino que primero pasa por el 2D y uno hace el M anatómico el 2D. O sea, no tiene la misma resolución temporal, pero no es mala, tiene 16 milisegundos, es mucho mejor que muchas otras técnicas, y necesita una ventana relativamente buena. Con ventana 2D mala, el modo M no va a salir bien. perfecto. Ya, Pero ya eso estás, ¿eh? Ponete y ya estás, a ver. bueno, entonces existen trabajos también importantes que dice que el strain puede detectar enfermedad coronaria moderada y severa comparado al resultado del análisis del estrés. O sea, no hagan estrés, hagan el strain y eso le va a dar la información. Bueno, voy a compartir este estudio, que lo muestro siempre, pero tengo decenas de estudios exactamente iguales de un paciente que hace ejercicio, que es francamente positivo, como van a ver ustedes, el diagnóstico es fácil, se dilata la cavidad, se paran prácticamente todas las paredes a una frecuencia 124, no hay ninguna duda de que este estudio es positivo y tremendamente positivo porque es tanto la cara anterior como la cara inferior. Como ven, es francamente positivo este estudio, como ejemplo nos sirve. Vemos el 4K cámaras, lo ven cómo se dilata el ventrículo y cómo se quedan todas las paredes, se ve. Muy claro. Bueno, y si pasamos al 2 cámaras vamos a ver exactamente lo mismo. ¿Eh? ¿Alguien tiene duda que ese estudio es de 3 vasos o 4 vasos o lo que quieran? Bueno, se dilata la cabeza, es estudio más positivo que uno pueda imaginarse. El paciente tiene ángulo de esfuerzo, etcétera. Vean cómo la fracción de eyección baja durante el ejercicio, como el strain basal es absolutamente normal. Absolutamente normal. Y por supuesto el deterioro con todo lo que uno aprendió con el strain durante el esfuerzo.
y vean ustedes, una lesión severísima, un tronco colgando, lesión de las 3 arterias y el strain en reposo absolutamente normal. Podrán decir que esto es anecdótico, pero hemos hecho 124 pacientes para hacer un estudio y hemos visto que en pacientes de 2 o 3 vasos el strain de reposo era exactamente igual que un ecoestrés francamente positivo, no teníamos la coronariografía en ese momento, o un strain negativo de bajo riesgo. Este era el strain basal. ¿Quién podía predecir que iba a tener 2 o 3 vasos? Nadie, nadie. Entonces, que nos vengan con ese cuento, que el strain, por supuesto, que si tiene trastornos contráctiles visualmente, y muchos de los trabajos hablan de trastornos sutiles, vaya a saber la experiencia que el que dijo sutil, porque cuando tiene trastornos contráctiles, indudablemente el strain ya nos va a demostrar que tiene mucha importancia, ¿no? El strain en reposo. Bien. Vamos a ir más rápido. Conocer la historia clínica del paciente, una visión holística, eso es importantísimo cuando uno hace un estudio. O sea, historia clínica, conocer el examen físico, la probabilidad de enfermedad, ver los estudios previos. Esto, antes de hacer el estudio, nos da una idea de lo que vamos a encontrar. Entonces esto es muy importante porque nos va a permitir después confirmar los resultados presuntivos. Muchos de los estudios que nos mandan son estudios inapropiados, estudios con ventana subóptima, para el ecoestrés paciente asintomático con baja probabilidad de enfermedad, indicación del apremio que no es conveniente, nos hacen perder tiempo. Entonces es importante y un desafío para el cardiólogo clínico conocer qué estudio para qué paciente tenemos que hacer. En nuestra experiencia, y es compartida en otros centros, hay solamente un 60% de estudios de ecoestrés que son apropiados. Hay un 40% que no son apropiados. No son apropiados por problemas de ventana o por baja probabilidad, pacientes asintomáticos que no tienen factores de riesgo. Y, bueno, pacientes en momento inoportuno o lo más común, que es el apremio no más conveniente. Si hablamos de las conclusiones deben ser claras, concisas y consistentes. O sea, las 3 C, digo yo. Y en la medida de lo posible responder la pregunta por la cual fuera solicitado el estudio. A veces hay preguntas inéditas, inesperadas, pero nosotros no sabemos, no conocemos al paciente y el médico de cabecera a lo mejor es más lúcido que nosotros y quiere saber algo en especial. Bueno, eso es lo que tenemos que responder, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere saber el médico en ese paciente? Por lo tanto, hay que leer el pedido. Lamentablemente muchas veces no viene el pedido bien hecho, pero bueno, tenemos que hacer, como dice Martín, una fusión de todos los hallazgos que por supuesto están descriptos, muy pocos lo van a leer, pero en la conclusión tenemos que ser bastante definitorios porque no debemos confundir más al médico de cabecera. O sea, tenemos que hacer un resumen de todos los hallazgos y con el conocimiento que tenemos de cardiólogos y de haber hecho el estudio, darle cierto veredicto e inclinar el paciente para cierta conducta que el médico a lo mejor está esperando tomar y necesita una palabra nuestra. De esto Martín ha insistido mucho en sus charlas. La otra, bueno, que no se puede leer acá, es darle tiempo al estudio. Antiguamente los estudios se podían hacer ecoestrés relativamente en poco tiempo. Hoy, con todas las herramientas que tenemos, ¿cómo poder hacer un ecoestrés? Explíquenme, porque yo no puedo hacer un ecoestrés en 20 o en 30 minutos. O hacer un eco transesofágico completo, 3D, en un tiempo menor a 1 hora.
Entonces, hoy tenemos muchas técnicas que por supuesto no podemos utilizar en todos los pacientes, pero tenemos que saber qué técnica en qué paciente y tener un entrenamiento en esa técnica para poder sacarle el mayor provecho. Y decía Napoleón que se necesita tiempo para el amor, se necesita tiempo para la guerra, y le agregamos nosotros que se necesita tiempo para hacer un buen ecoestrés. Que por supuesto sabemos las limitaciones que tenemos y se puede trabajar rápido. Lo que no hay que hacer es trabajar apurado. Eso no es bueno. Sabemos, y en nuestro centro también muchas veces hay que hacer, dada la presión asistencial, en estudios más rápidos de lo que uno quisiera, pero nos podemos equivocar más si lo hacemos pensando y con el tiempo suficiente. Bueno, evitar las inconsistencias, ¿no es cierto? El arte de la ecografía está en los detalles. Y esto es un mensaje importante, porque muchas veces nos vamos frustrados de alguna herramienta porque en realidad no la estamos haciendo bien. Así que tenemos que hacer el estudio pensando, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si esa medición que estamos encontrando no cierra, pues hay que repetirla. Y tal vez repetirla 3 veces. Si por supuesto es consistente, bueno, seguimos con otra herramienta. Muchas veces hay que utilizar promedio, con eso el error va a ser menor. Y en cuanto a las herramientas automáticas, yo no soy un descreído de la inteligencia artificial y todo lo contrario. Creo que va a ser el futuro y por ahí vamos. Lo único que pienso que actualmente todavía no están desarrolladas todas las técnicas y debemos controlar visualmente las medidas que nos dan el automatismo. ¿Por qué? Porque las ventanas que no son totalmente apropiadas pueden conducir a error. Nos ahorran tiempo, estas herramientas automáticas son un acercamiento, pero siempre las correcciones, a mi entender, deben ser manuales y deben estar controladas por el ojo humano. Entonces, no voy a explicar que las diferencias hacen a los resultados, ¿no es cierto? Porque esto nos pasa todos los días. Y lo importante, no se asusten, no voy a decir cómo evitar acortamientos auriculares ni ventriculares, porque sería ofenderlos, pero es necesario estar muy atento para no cometer este error. Tenemos que saber que evaluar el ventrículo derecho no es evaluarlo en 4 cavidades, sino que tenemos, como siempre, ante cualquier cavidad que en el espacio nunca están en el 4 cavidades, tenemos que hacer siempre determinaciones dirigidas a la cámara que uno está evaluando. Y cómo mejorar la variabilidad y cómo cuantificar el strain, pueden leer múltiples charlas que hemos dado al respecto. Pero todos estos detalles hacen la diferencia entre un resultado creíble y cualquier verdura. El otro consejo, y estamos terminando ya, es consultar si se tienen dudas. La duda es el principio de la sabiduría. Así que el consejo es: duden de todo. Duden de lo que les estoy diciendo. Porque son ustedes los que con su experiencia van a decir: hay algo de cierto en esto, o, bueno, yo no estoy de acuerdo. Y tienen toda la razón. Si uno se cree que es el mejor en algo, seguramente está equivocado. Hay mucha gente del otro lado que sabe sobre cada uno de los temas mucho más de lo que sé yo. No hay ninguna duda, no tengo, pero ninguna duda de esto, ninguna duda. Lo que sí es bueno trabajar en equipo. En el ecoestrés no se puede ser autodidacta
y para hacer las nuevas herramientas, las nuevas técnicas, 3D o strain, nada de eso es nuevo, Doppler tisular, es bueno intercambiar opiniones y a mí me gusta trabajar en equipo fundamentalmente porque, bueno, siempre le echo la culpa al otro, ¿no? Y eso también me da cierta tranquilidad. La duda crece con el conocimiento. A medida que me pongo más viejo, tengo más dudas. Como en el tango que editamos con Martín y que los invito a verlo, las 40, ya no creo ni en mí mismo, decíamos. Así que no se asusten si tienen dudas, es que están creciendo. El otro, y ya estamos avanzando, es el séptimo mandamiento, no creer todo lo que se publica. Si no se puede reproducir, no sirve. ¿No es cierto? Yo me pongo muy satisfecho cuando alguien que estuvo generalmente rotando con nosotros nos muestra en nuestros chats, que tenemos muchos, cómo le va en el strain, cómo le va en la reserva coronaria, y me está demostrando de que si lo pueden hacer en Brasil o lo pueden hacer en otros lugares de Latinoamérica, eso va avanzando. Y realmente traten de reproducir algo que ustedes lean y es importante saber que si nos referimos a las estadísticas, no sé si lo dijo Mark Twain o hay mucho, Chamberlain, hay varias atribuciones, que hay tres clases de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y ustedes saben que hay libros escritos cómo mentir con las estadísticas. Un cambio del diseño altera los resultados. Los que diseñan los estudios suelen tener conflictos de interés. Los que escriben las guías, vean ustedes las guías de ecoestrés, los conflictos de interés, la mayoría está vinculado a empresas de contraste. Entonces le ponen 10 páginas de contraste, una página de strain y media página de reserva coronaria cuando hacen las guías últimas del ecoestrés. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. El análisis estadístico se puede manipular, todos lo saben, tener en cuenta la fragilidad de los trials y la mayoría de lo que se publica los autores, ellos mismos no lo utilizan en la práctica diaria. Esto es bastante común y está demostrado. Bueno, el anteúltimo consejo es practicar las técnicas más complejas en pacientes normales. Había una frase, dice, practica como si fueras el peor, actúa como si fueras el mejor. Así que hay que practicar con las técnicas. Lo que no se practica se olvida. ¿Por qué yo veo los flujos coronarios? Porque lo hago en todos los pacientes. Entonces ya automáticamente tengo la mano preparada y el ojo para detectar el flujo de la descendente anterior. Por supuesto con un equipo que está bien seteado. Así que yo le recomiendo hacer strains normales, capturar 3D, buscar los flujos coronarios en pacientes sencillos y hacerlo en la medida que tenemos un poco de tiempo y en pacientes normales, aprovechar para adquirir práctica, porque si lo hacemos solo en los pacientes difíciles, nuestros resultados pueden ser equívocos. Y la última de las recomendaciones, y cumplo con los 45 minutos, es antes que el paciente se vaya o mientras estamos haciendo el estudio, cosa que no siempre hacemos, es cuidar el vocabulario y tranquilizar al paciente. Porque aunque el paciente fuera de riesgo y el resultado fuera muy positivo, haya que internarlo, a veces nos pasa con el ecoestrés, es muy bueno decirle, lo suyo tiene tratamiento. Hemos llegado a un diagnóstico, así que vamos a tener que tomar otras medidas. Pero la buena noticia, y aunque sea una mentira piadosa, lo suyo tiene solución. Porque después de muchos años, y esto sí lo he aprendido,
en la práctica diaria, el paciente no viene solamente, y algunos ni vienen, a que le hagamos un maravilloso diagnóstico. El paciente viene a hacerse un estudio buscando dialogar, buscando que lo escuchen y que calmemos sus angustias. Eso es fundamental. El paciente no se puede ir de nuestro laboratorio bueno, hay pacientes y pacientes, hoy hay realmente una ansiedad que hace que no todos los pacientes reaccionen bien, pero es nuestra obligación de darle siempre esperanza, calmar sus angustias y no pensar que con un buen diagnóstico nosotros cumplimos nuestra tarea. Porque a veces alguna cosa que hemos dicho, alguna mala cara que siempre ponemos cuando vemos algo raro o llamamos a 5 ayudantes para que vean qué es lo que hemos detectado, el pobre paciente, y cuando uno está del otro lado acostado, sabe lo que es ser paciente, está muy asustado. Así que, para concluir, algunos mensajes que voy a repetir. No crean en todo lo que lean. Las estadísticas se pueden manipular. Y lo que le decía, los propios autores utilizan solo el 5% de lo que publican. Imagínense por qué lo vamos a usar nosotros. Grandes trabajos que se consideraban la verdad absoluta fueron demolidos por el tiempo. O sea, nada es persistente, todo pasa. No creerse con fe lo que dicen las guías. Si la experiencia de cada uno de ustedes es otra, eso también tiene mucha validez. Y me gustó mucho una frase que le escuché en un chat a un colega, no sé quién dijo, pero debe ser un filósofo urbano, que dijo que las guías son el farol donde se apoya el borracho. Si ustedes conocen el tema, no hace falta que vayan a las guías. Las guías son para consultar cuando uno tiene dudas y no conoce muy bien el tema. Pero las guías no son un dogma y nuestro paciente generalmente no está en las guías. Otro de los consejos, que no ser fundamentalista de ninguna técnica, indudablemente todas tienen fortalezas y limitaciones, y siempre, bueno, si buscan la verdad, siempre dentro de la ética. El estudio ecocardiográfico debe ser completo en sus detalles, consistente con la clínica, confirmando cada dato que nos cierra, y como somos cardiólogos siempre recurrimos al reflejo córtico fisiológico, que quiere decir que estamos pensando en lo que tenemos que encontrar y lo que estamos encontrando durante el estudio. Así que para terminar, estos fueron humildes consejos, tal vez, como decía el viejo Vizcacha, llevaste de mi consejo, fijate de lo que hablo, el diablo sabe más por diablo, pero sabe más por viejo. Así que le agradezco el tiempo que han dedicado, muchísimas gracias por la atención. Podemos conversar sobre algunos de los temas, creo que tenemos tiempo. Y un último pequeño aviso, porque el sábado vamos a tener una reunión y a lo mejor alguien está en estos temas en el LASUS. Es una reunión virtual en la cual Suilma Vázquez, que sabe muchísimo, va a hablar de cardiooncología. Yo voy a hablar de amiloidosis, cuánto las técnicas ecocardiográficas ayudan al diagnóstico y al pronóstico. Joel Moreno va a hablar de trabajo cardíaco, un nuevo concepto que se está imponiendo, y el doctor Darú va a dar mostraciones de trabajo. Así que el que quiera inscribirse, vean esto, y son 2 sábados, el sábado 18 y el sábado 2 de julio. Así que Martín, aquí yo terminé, le pido disculpas. Disculpas, Porque, bueno, Jorge, no la verdad son... que tu clase fue de antología. En un momento dado llegué hasta emocionarme porque nos está pasando a todos. Estamos viviendo una crisis muy importante
y todo es estudio rápido, todo el tiempo son cosas, y no estamos disfrutando tanto como disfrutábamos quizás hace un tiempito nomás de nuestra profesión y de lo que estamos haciendo. Por lo menos me pasa a mí, soy sincero en esto. Muchas veces el día a día y lo que está pasando, que no hace falta comentarlo, hace que uno tenga que ser más rápido, que las listas son mucho mayores, que los pacientes se quejan mucho más, que hay menos paciencia. Y escucharte a vos volver a la fuente, volver a las bases y mostrarnos todo esto de vuelta, a mí en lo personal realmente me emocionó y creo que está la doctora Silvia Majul seguramente por ahí que nos está escuchando y Silvia, me parece que es una clase que deberían escuchar todos los chicos que hacen el curso de eco o cualquier curso de ecocardiografía que hagan. Al final del curso deberían escuchar esta charla. Gracias por los comentarios. Sí, hay, no sé quién quiere hablar, pero Ana o... Hay algunas preguntas, pero antes de las preguntas, Jorge, hacemos un pequeño aviso para mostrar justamente el libro del cual vos sos editor, que es la segunda edición, Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular en la práctica clínica, un libro que cuenta con el aval de la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el CICIAC, en el cual tuve el honor de colaborar en algún que otro capítulo, y muchos de los disertantes de este curso, creo que todos, han colaborado con algún capítulo. Pero salió la segunda edición, la editorial es Distribuna, y bueno, entonces, es uno de los libros que hay que tener en la biblioteca, y si hay que tener uno es este libro hoy, porque todos los speakers de todos los congresos que vamos todo el tiempo han colaborado en algún capítulo, aunque sea, y realmente es fantástico. Inclusive en algunas charlas que me toca dar a mí, en vez de ir a buscar en el PubMed, busco acá, porque está muy actualizado y es muy interesante y hay realmente capítulos que son formidables. Así que se lo recomiendo. Ecocardiografía y Imagen Cardiovascular, segunda edición de este libro. Bien. ¿Dónde se puede conseguir, Martín? El libro se puede conseguir, es de Editorial Distribuna. Yo le voy a decir en la próxima charla exactamente dónde, porque tiene dos formatos. Uno, ese formato era mucho más gordo la primera edición, pesaba muchísimo. Yo nunca vi un libro que pese tanto como la primera edición de este libro. Y un 5 día lo kilos. llevé de vacaciones para leerlo, claro, un desastre. Bueno, ahora lo han hecho 30% impreso y 70% online que tienen que abrir y acá hay un código y el próximo miércoles, yo les cuento exactamente, Ana, porque no tengo bien dónde, pero yo creo que si se ponen en internet y ponen editorial Distribuna, y el libro Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular, yo creo que ahí lo van a sacar enseguida. ¿Eh? ¿Me permitís agregar algo? Sí, por favor. Sí, es un orgullo. CICIAC finalmente sacó el libro. Eh, a la gente que está en la Argentina existe un representante que se llama Roberto Gracia, que podemos darle después el teléfono, que lo pueden comprar físicamente, porque hacerlo traer a la Argentina por correo es muy caro. Entonces se puede comprar solamente por papel acá en la Argentina y si sale más económico o sí, por supuesto, la forma digital es completa, esa se puede adquirir se puede por internet. Pero le vamos a dar los datos en la próxima vez cómo hacer para comprar el libro físico si le interesa. Está muy completo en la parte digital y está actualizado con respecto al anterior y tiene alrededor de 15, 20 capítulos nuevos inclusive. Así que es un libro de consulta realmente interesante y la mayoría de los ecocardiografistas, y más de 100, han colaborado en algún capítulo. Ana, ahí yo le mandé un WhatsApp donde tiene la editorial La Letra, es también, acá en Argentina, Sí, ¿sí?
Lo que podemos hacer es, para el miércoles que viene, vamos a hacer tarea para el hogar y les conseguimos algún link, quizás, o el teléfono del doctor para que el que esté interesado lo pueda adquirir. Es más, vamos a pedirle a esta editorial que nos dé un libro para sortear entre los inscriptos a este curso. No sé si vamos a pedir uno virtual y otro para Chascomús, pero uno seguro vamos a pedir, uno seguro, ¿no? Pues ahí tenemos dos. Bueno, vamos a las preguntas. Había dos preguntas que fueron muy parecidas, Ana, Martín o Mauro, que están viendo preguntas al doctor Lowenstein. La primera, Florencia Currao, que es una médica nuestra. Sí. Esa, Doc, hay una de las participantes, Florencia Currao, que nos pregunta si puede brevemente repetir cómo se calcula el cálculo para sacar el valor similar al strain, en los promedios, brevemente, como para que puedan Sí. llevárselo, escribirlo, sacar Con una modo foto, M, algo. con el MAPSE lateral y septal. O sea, un ejemplo, si es el MAPSE septal 1.6 centímetros de desplazamiento y el lateral es 1.8 centímetros, se saca el promedio que es 1.7. Ese promedio se divide por el diámetro diastólico de la base a la punta del ventrículo izquierdo. 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros. Eso se multiplica por 100 y da el MAPSE global. Más simple, por supuesto que uno puede medir el diámetro, sacar desde la pared septal hasta el ápice y después de la pared lateral hasta el ápice y sacar el promedio, pero uno si hace una sola línea, más o menos puede sacar el diámetro del ventrículo izquierdo y ese es entonces lo que se divide por el promedio del MAPSE. Es una Y aproximación. la doctora Cristina Girino nos pregunta cuál es el valor de corte normal, es el mismo del strain común, supongo, o tenés otro valor. No, debería ser muy similar. El global debería ser muy similar. Debería ser lo más cercano posible a 20. O sea, si 2 centímetros se mueve la base y 10 centímetros tiene el diámetro diastólico, sería 20%. Por ahí el doctor Amor nos puede aclarar un poco, no sé si está acá. Ellos hicieron una relación entre un valor y otro y fueron muy concordantes. Lo que no sé si fueron exactamente los mismos, creo que fue un poquito más bajo el valor normal, pero cada uno tiene que sacar sus valores normales. O sea, cada laboratorio, cada persona tiene que hacer su experiencia y ver cuánto le da en 10 normales y bueno, saca sus valores en pacientes normales y después lo puede comparar. Muy bien. ¿Más preguntas, Ana? Ahí. ¿El strain longitudinal es pronóstico para una afección de la función ventricular? Sí, sí. ¿Qué opina? Perdón, ¿el qué? El, Si el strain, Miguel Ángel Suárez pregunta sí. si el strain longitudinal es pronóstico para una afección de la función ventricular. Por supuesto, hay muchos estudios, hay un metaanálisis que el strain longitudinal basal es la principal herramienta valor pronóstico para todas las cardiopatías. O sea, Esa el es una pregunta que strain es en muy... reposo para la función, y creo que da un valor por peor de menos 15, si no recuerdo mal, fue el predictor que mejor funcionó para el pronóstico de enfermedades cardiovasculares. Mucho mejor que la fracción de eyección. Sí. Martín o Mauro, ¿alguna pregunta? Acá José Armendaris nos pregunta si existe alguna cifra de una cantidad de estudios, dijimos,
recomendada como para crear un estándar local de las técnicas de ultrasonido cardíaco? ¿Creen que hay algún número que se pueda poner? Claro, todo depende la intensidad que uno puede hacer una experiencia en 2 o 3 semanas, pero para eso hay que tener muchos estudios. Uno generalmente habla, es el gran trabajo de Orlandini y de Picano, que hablaban del ecoestrés, cuánta experiencia se debe tener para ser un experto, y bueno, eran 50 estudios eh, con asistencia, con supervisión, y 50 estudios prácticamente haciéndolo solo para convertirse en experto. Es probable que para hacer el strain o para hacer se necesite esa cantidad de 50 estudios. Los primeros siempre supervisados y aprendiendo de otro experto. O sea, muchas de las cosas que aprendimos nosotros, Martín seguramente y yo, fuimos autodidactas, entonces tardamos meses o años y a través de los errores fuimos aprendiendo. Hoy si van a un laboratorio de un experto, ya ganan mucho tiempo, ¿no es cierto? Viendo cómo trabaja el experto y después, bueno, repitiendo los estudios. Pero yo diría que para cualquier técnica, aproximadamente, bueno, algunos hablan de 6 meses, pero todo depende de la intensidad que uno haga, vea los estudios. Para dar una cifra pueden ser 50 estudios. Muy bien. Otra pregunta. Ahí preguntaron recién, doctor, si están homologados los valores del strain en los distintos equipos. Claro, es una discusión eterna, es una discusión eterna, hubo reuniones entre el ACE y la Sociedad Europea y los fabricantes para ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en la nomenclatura, han hecho estudios para ver las diferencias en los diferentes equipos con un mismo paciente y ha habido pequeñas diferencias indudablemente entre los equipos. Por supuesto que ahora se ha llegado un poco más a un acuerdo. Por ejemplo, Philips no se presentaba antes. Lo digo porque no están las cifras. Sin embargo, y por algo tuvo que comprar a Tomtec, para ponerse a tono y ser ahora absolutamente creíble, aunque si uno entra en los detalles es totalmente diferente como hace el cálculo al que hace, por ejemplo, General Electric. No conozco cada una de las 7, 8 marcas, cada uno tiene sus valores normales. Y eso es la gran diferencia y el gran problema que hay en ponerse de acuerdo. Y por eso, cuando uno hace un seguimiento de pacientes, la recomendación es utilizar el mismo equipo y utilizar en general el mismo operador, porque hay, como cualquiera de las técnicas que usamos en ecocardiografía, una dependencia del operador. Y esto es en prácticamente todas las técnicas, cualquier herramienta. Por supuesto, es más en la técnica ecocardiográfica, es operador dependiente. Pero cuando se han comparado todas las máquinas, se ha visto que había mayor diferencia entre los resultados, dependiente de la presión arterial que del equipo que se trabajaba. En muchísimos estudios, en muchísimos, más de 2.500 pacientes. Entonces, la poscarga es muy importante. Por eso ahora esa nueva herramienta del trabajo cardíaco que integra la presión arterial en el análisis del strain. Y esto es muy importante para el seguimiento de los pacientes. Bueno, toda nueva herramienta al tiempo dirá si sirve, si no sirve. Hay mucha presión de los laboratorios para que la usemos, por supuesto. Y bueno, cada uno sacará su experiencia. Pero lo importante es que ustedes con su equipo sepan sus resultados, ¿no es cierto? Comparen entre los diferentes operadores y tengan sus cifras de normalidad que en su comienzo, en el 2006, cuando empezamos a utilizarlo, lo hicimos con el doctor Darú y vimos en 30 pacientes
nuestras diferencias entre dos operadores con dos escaneos diferentes. Jorge, acá nos pregunta Pablo Gutiérrez si podés dar algunos tips en el seteo para reserva coronaria, algún consejo tuyo. Eh, te voy a dar tres o cuatro, pero acabamos de grabar en el día de ayer con el doctor Sati, el doctor Roude, un pequeño tutorial que la verdad que fue hecho muy casero y tan mal hecho fue que dura 12 minutos y un tutorial no puede ser, no debe ser mayor de 5 minutos. Pero bueno, es algo que lo vamos a subir a YouTube después de publicarlo para el curso de la SAC. En unas semanas lo vamos a poner y en general el equipo ya viene seteado de default, de fábrica, ¿no es cierto? En un principio trabajábamos con traductores pediátricos que tienen entre 4 y 7 megahertz. Pero hoy ya trabajamos con los de adulto. Y los tres o cuatro tips más importantes que están bien descritos es poner el Nyquist en 19, que es más o menos la velocidad que vamos a encontrar en el flujo coronario. Nunca vamos a encontrar una coronaria con un Nyquist para válvulas que tiene 60 centímetros. O sea, el Nyquist tiene que ser 19, 20, 21. Y después trabajar con prioridad color, sacar la prioridad tisular que tienen los equipos, ponerlo en cero. Después se pone a trabajar en diferentes profundidades, diferentes ganancias, diferentes persistencias. Todo eso está puesto en el tutorial. Pero si nosotros aprendimos, yo aprendí leyendo un trabajo de los japoneses en 1998, traté de repetirlo y bueno, me costó hasta que le encontré la vuelta. Pero hoy, yendo a un laboratorio que hace ecoestrés, en 2 días, usted ve cómo se hace y puede setear el equipo. No es fácil viajar hoy, pero bueno, en ese tutorial los va a ayudar. Ahora, hay Muy bien. equipos que es prácticamente imposible encontrarlo, ¿no? Y lo que yo veo que en los equipos más modernos, para decir, bueno, eh, en GE, por ejemplo, el último equipo, E95, se ve peor las coronarias que en los equipos más antiguos, E9, Vivid 7. O sea, ahora hay tanta tecnología en el transductor para otras cuestiones que no tuvieron en cuenta el seteo de la reserva coronaria. Entonces se ve peor en los nuevos equipos que en los equipos más antiguos. Eso es una cosa que hemos discutido algunas veces y que no le hemos encontrado la vuelta todavía. Y de acuerdo a lo que hablamos el otro día, no hace falta un traductor pediátrico. No, por supuesto que si uno no tiene otra cosa, puede trabajar con traductores pediátricos para ver los flujos distales para reserva coronaria. Pero para ver, por ejemplo, los troncos, conviene usar de adultos. Y con el matricial, uno que tiene diferentes profundidades, uno puede utilizar el matricial para ver tanto la emergencia de los troncos como los flujos distales. Bien. A ver, volviendo un poco a la filosofía y ecocardiografía, que es un tema que nos apasiona también, ¿qué valor le das a la intuición? ¿A la qué? Intuición. Eh, Vos sabés muy bien, por lo sí, menos lo hemos hablado en off y también con micrófono, que cuando ves un flujo color de insuficiencia, ya estás prejuzgando, aunque no lo digas, es imposible no hacerlo, es decir, en tu cerebro sale la palabra leve, moderada, moderada, severa, severa y demás. sí. Después vos lo apliques o lo correlaciones o no, es otro tema. Y lo mismo pasa con la fracción de sección. Estoy totalmente de acuerdo, eh, pero soy partidario de cuantificar. Para comunicarse, el decir algo moderado, bueno, puede variar
hay un gran espectro de moderado en fracción de eyección. Uno tiene que dar una cifra sabiendo que se puede equivocar. Ahora, la subjetividad y la experiencia del operador, lo que el operador ha acumulado a través de los años y de ver muchos estudios, lo que la mente sabe, el ojo lo puede detectar perfectamente y va a ser el juez que diga que la herramienta objetiva cuantitativa es real o está equivocada. Así que en realidad lo subjetivo tiene muchísimo valor, pero está en relación a la experiencia del operador, pero preferimos siempre comunicarnos a través de los números que sabemos que tienen un rango de más menos, que tienen variabilidad. No hay nada que no tenga variabilidad, salvo lo que es absolutamente automático. Entonces uno hace una fracción de eyección y le da, y lo hace 10 veces, y le da 10 veces 34%. Ahora, uno corrige los bordes y resulta que la fracción de eyección no era 34, sino era 59. Entonces no se puede quedar con ese 34 si los ojos del operador están percibiendo que no sigue los bordes. Entonces, bueno, las herramientas automáticas nos ayudan, por supuesto, y nos disminuyen la variabilidad, y lo que hacen es, bueno, democratizar en el sentido que el que agarra un transductor por primera vez o segunda vez va a poder determinar una fracción de eyección que, bueno, que le va a dar lo que dice la máquina, pero si eso es la verdad, no tiene la experiencia y el ojo para decirlo. Así que hay que tener cuidado con esto. Ahora te voy a poner en un límite, en tu experiencia. Si vos tenés una discrepancia entre lo que intuís y lo que te parece que tiene y el número que te da, ¿qué pones en el informe? Sí, no es intuición, es realmente experiencia y haber aprovechado el haber visto cientos de miles de estudios, haberlos comparado en un momento con la medicina nuclear, en otro momento con la resonancia, y eso queda todo en la mente, por supuesto. Eh, y ahí está la repetición de los estudios. O sea, yo si veo una fracción de eyección normal y me da baja, yo lo repito tantas veces hasta que mis ojos estén de acuerdo con la cifra cuantificada que dé la fracción de eyección. Esa es la verdad. Eh, Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más, La triste Mauro? verdad. ¿Eh? Esa es la verdad. No, no, no. Un número, y otra cosa, un número no hace a una enfermedad. Ojo, porque encuentran, hoy hicimos un estudio, hay pasantes que están haciendo su experiencia, hizo el strain, le dio 14. Bueno, a ver, ¿por qué va a tener 14 strain longitudinales? Entonces, escaneo en lo que hizo la pasante y me da 14. Pero vuelvo a escanear otra vez las tres vistas y me da 20. O sea, el escaneo no era perfecto, había paredes que no se delimitaban bien. Entonces, hay que tener experiencia en todo, en todo. Y no basarse en un número para decir que un paciente está enfermo. Hay que tener cuidado con esto, porque con un strain en dos segmentos le dé bajo, por eso no quiere decir que esté enfermo. Hay que estar muy seguros de que no hubo algún error y eso tiene que ser consistente con otros hallazgos ecocardiográficos y como siempre, somos cardiólogos que sabemos un poco de ecocardiografía. Vos sabés que la intuición es una forma de inteligencia, ¿no? Entonces, la pregunta que te haría es si se intuye o se hereda. Perdón, Sí, si sí, se no sé hereda si la o se palabra adquiere, es perdón. intuición. Si se Eh, hereda o se adquiere.
intuición es algo que, bueno, uno sospecha, pero lo que vos estás analizando uno lo está viendo ya y está intuyendo que eso no es correcto, porque los ojos le están diciendo. Y yo creo que los ojos y la experiencia vale muchísimo. Bueno, los equipos inteligentes lo que están haciendo ahora es que cualquier operador puede hacer un cuatro cámaras y el equipo lo va guiando. Dice, no es un cuatro cámaras perfecto, está cortado, haga otro. Y hasta que hacen cuatro cámaras que el equipo aprendió a reconocer como un buen cuatro cámaras. Y después le hace las mediciones en ese cuatro cámaras. Y así, cualquier persona que por primera vez apoya el transductor, teóricamente puede hacer el mismo diagnóstico que nosotros que hacemos 30 años ecocardiografía y que nos equivocamos todos los días. Bueno, no sé, la tecnología quiere llevar a eso para que todos puedan hacer ecocardiografía sin hacer los 5 cursos que hicimos nosotros. Cursos de un año, ¿no? Antes de que me guste mucho la ecocardiografía, roté por cámara gamma y quería ser camaragamólogo. Después, cuando era residente, roté por eco y dije, obviamente mi novia va a hacer eco y con quien me casé. Y no me divorcié. Y cuando hacía cámara gamma era residente, hacía el radiocardiograma y me encantaba hacer el dibujito de la fracción de eyección. Claro. Tenía 2 años de cardiólogo, ni de cardiólogo, de residente, y tenía 1 mes y medio haciendo cámara gamma. Me quedaba hasta tarde haciendo eso. Ahí mismo, hasta que no me daba lo que pensaba, no paraba. Era un cosito así y había que hacer un dibujito ahí. Y yo pensaba que tenía 50% y si me daba 40%, hasta que no terminaba que me daba 50%, o sea que ya de entrada, con poca experiencia, ya empezaba a dudar de lo que estábamos mirando, ¿no? Y era una cosa así chiquita. Bueno, es muy interesante el tema filosófico. Bueno, vamos cerrando, ya estamos cerca de las 9 de la noche. Jorge, ¿querés dar algún comentario final de todo esto? No, agradecer a la audiencia, que son casi 500 personas que nos están escuchando 580 tuvimos en el pico. en un momento donde hay muchas opciones, donde hay hasta partidos de fútbol sumamente interesantes, que hayan tenido el tiempo para escucharnos. Realmente es un honor, un placer y sumamente agradecido a todos, a los coordinadores y a ti, y a Tecnoimagen, por esta posibilidad bueno, y siempre estamos dispuestos a recibir a la gente y bueno, a demostrar que lo que decimos en general, lo hacemos todos los días. Sí, y puede no ser cierto, como dijiste vos. y bueno, si dudan, vengan a ver. El próximo miércoles tenemos estructuras normales que simulan patología en la aurícula derecha, algo que frecuentemente nos pasa y no hay muchas clases de esto, no he visto muchas clases de esto en los cursos. Lo vamos a dar junto con el doctor José Miguel Antezama, él va a dar la charla y yo voy a estar haciendo el contrapunto. Vamos a tener, no sé si en vivo, pero sí vamos a grabar con un corazón de chancho, para que se vea mejor. Y también vamos a tener estructuras patológicas que simulan normalidad, o sea, al revés, en catéteres de cámaras derechas que lo va a dar la doctora Alma Arrioja desde Chile. O sea que vamos a ver cosas que no se ven habitualmente en los cursos y en los congresos. Así que los esperamos el próximo miércoles. Jorge, un placer tenerte y te tendré seguramente el próximo miércoles. Ana, muchas gracias, Ana, Martín, Mauro y a la gente de Tecnoimagen, sobre todo, que ha estado tan realmente pone tanta pasión hacia este curso que hace que parte del éxito del curso sean ellos que están atrás de todo esto. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Buenas noches.